Resonancias Radio. Teléfono en cabina 5152410. Mensajes de texto al 951-119-1100. Tenemos en esta mañana aquí en Resonancias Radio la visita del licenciado José Antonio Hernández Fraguas, quien es representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, Mónica, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Nada más aclaro, perdón, ex representante. Gracias. Bueno, nosotros seguimos y vamos a volver a ser representante. Bueno. Oiga, pues bueno, el pasado 8 de octubre ya se formalmente inicia el proceso electoral aquí en el estado de Oaxaca, en el cual pues en el 2016, el 5 de junio, vamos a elegir gobernador, vamos a elegir a 42 diputados locales y vamos a elegir a 153 presidentes municipales, quienes están por la vía de partidos políticos. Y sin duda esto pues emociona y apasiona. Claro, sin duda, mira, el proceso electoral y más en las condiciones en las que se encuentra el Estado es apasionante, interesante y hay que verlo como oaxaqueñas y como oaxaqueños con una gran responsabilidad. Así es. Yo creo que todos los que estamos interesados en que este proceso salga bien, en que sea creíble, en que sea confiable, tenemos que hacer lo que nos toca para motivar a la ciudadanía para que participe. Y motivarlo significa pues hacer el mejor esfuerzo para que la gente crea que este proceso va a desarrollarse en condiciones de credibilidad, en condiciones de respeto y que finalmente el voto sea respetado, que quien gane, ganó y que quien pierda reconozca y se sume con su mejor esfuerzo para que el próximo gobernador o gobernadora del estado, el próximo congreso local y las autoridades municipales que serán electas efectivamente en 153 municipios, pues lleguen con la legitimidad necesaria para que por fin nos pueda ir mejor al Estado, mejores condiciones de desarrollo, mejores condiciones políticas. Todo parte de la legitimidad y la legitimidad la va a dar la participación de la gente en el proceso y el respeto que los políticos le demos al voto ciudadano. Licenciado, ¿cómo lograr la unidad cuando lejos de ver beneficios de grupo, de integrar, se busca el beneficio personal con sistemas que ya no están funcionando? A mí me parece muy preocupante que en aras de alcanzar posiciones personales o de seguir manteniendo privilegios de grupo, se siga dividiendo a la sociedad, se siga dividiendo al interior de los partidos políticos, que surja un grupo por acá, otro grupo por allá, se están deshaciendo a pedazos por pues tratar de conservar sus privilegios, y eso me parece que es muy lamentable. Yo voy a hablar de mi experiencia como militante priista de muchos años, que creo que en eso no hay duda, y yo estoy convencido de que si en mi partido no vamos en un ambiente de unidad, de respeto hacia los demás militantes, de decoro, pues difícilmente estaremos en condiciones de ser competitivos en este proceso electoral, y lo digo bajo mi más estricta responsabilidad. Pero si no hay unidad, si no nos ven juntos, si nos ven peleándonos, si nos andan metiendo golpes bajos por todos lados y pretendiendo imponer su voluntad a costa de lo que sea, pues obviamente vamos a entrar en condiciones muy difíciles a este proceso. Habla usted de pelearse, ¿no? Y a veces no es necesario pelearse con los de enfrente, ¿no? Con los azules, con los amarillos, sino internamente. Creo que hay un golpeteo, decíamos, las elecciones apasionan y emocionan, pero creo que las pasiones se van desbordando poco a poco. Sin duda alguna 2016 es importante porque vamos a elegir gobernador. Así y es. Esto pues ha despertado ya los ánimos en muchos. Hay quienes quieren ir, hay quienes quieren imponer, hay quienes se creen que ya pueden llegar solitos. Usted publicó la semana pasada en su cuenta de Twitter un documento muy importante, porque pues aquí hay de que quien está sobre la vecindad, sobre quien nace, quién puede o quién no puede.
Aquí se ha hablado específicamente de un militante del PRI que se dice que no radica en Oaxaca, que no nació en Oaxaca, pero que bueno, pues hay quienes lo quieren en la candidatura y usted publica un documento muy importante. ¿Cómo le platicaríamos a la gente que nos hace el favor de escucharnos, así con peras y manzanas, lo que usted nos puso en ese escrito? Sí, con mucho gusto, Raúl. Mira, yo primero quiero decir que emito una opinión respetuosa. Uh-huh. Yo soy respetuoso de las aspiraciones de mis compañeros y de los militantes de cualquier otro partido y ahora hasta de los ciudadanos que por la vía independiente quieran participar. Es legítimo que tengan esta aspiración y qué bueno que la manifiesten o que hagan lo que tengan que hacer cada quien con su estrategia para tratar de alcanzarla. Respeto, primero, a quienes aspiran a ocupar cualquier cargo. Respeto también las opiniones en contra de la mía, porque obviamente yo no soy dueño de la verdad y sería necio tratar de hacerlo así. Pero mira, me preguntaron en un programa de radio precisamente aquí mismo en esta empresa, ¿qué opinaba yo respecto de lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia y la reforma constitucional que se había hecho en el Estado y la ley electoral? Sí. Y yo di una opinión jurídica. Me siento suficientemente capacitado en el tema porque los últimos 3 años y medio de mi vida pues los he vivido en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral y conozco, he tenido por obligación, si tú quieres, hasta que aprender el derecho electoral. Uh-huh. Y di una opinión jurídica, sin el ánimo de lastimar a nadie. Inmediatamente salieron algunos defensores oficiosos de un aspirante, con la descalificación, bueno, enviaron mensajes hasta amenazantes. Que si es hijo de un oaxaqueño, que si ha habido gobernadores que no han nacido en Oaxaca. Una serie de cosas, de argumentos, que yo voy a decir algo con todo respeto. Si yo fuera este aspirante, ya los hubiera corrido a estos estrategas que salen supuestamente a defenderlo, porque lo único que están haciendo es exponerlo, y exponerlo con argumentos que son, pues francamente, muy fácilmente derrotables en un debate. A ver, quiero empezar por decir, como lo decía en el documento, uh-huh, que yo en 2 ocasiones he platicado con el señor Alejandro Murat. Me parece una persona seria, sí, me parece una persona responsable, me parece un muchacho joven con entusiasmo. Es decir, yo creo que tiene todas las características para poder ser un buen candidato. Preparado, dice usted, ¿no? Preparado, también. Sin duda. Bueno, uno basta con leer su currículum y el hombre ha estudiado en el extranjero y tiene maestrías y creo que hasta doctorados. En fin, yo no le regateo ningún mérito al señor. Pero de repente sus estrategas suben en los medios nacionales, uh-huh, en los medios locales, sobre todo en los escritos, suben que la Corte reconoce los derechos políticos del señor Alejandro Murat. Eso no es cierto, la Corte ni siquiera tocó ese tema. Pero queriéndole hacer un favor, lo exponen en una plataforma en donde pues muchos usarán eso mismo para tratar de minar las posibilidades, si es que las tuviera, de esta persona. Y yo lo único que digo es, hay una gran confusión. Mira, desde el debate del constituyente, desde Querétaro, los legisladores que hicieron nuestra Constitución de 1917 discutieron ampliamente este tema. ¿Por qué ser nativo y por qué ponerle residencia efectiva? En la época de Porfirio Díaz se nombraban jefes políticos en los estados. Y entonces pues era muy posible que en Chihuahua estuviera gobernando un oaxaqueño o que en Chiapas estuviera gobernando un chihuahuense. Y entonces en el debate del constituyente, que fue un debate de 3 días, largo, con una votación muy importante, se determinó que el artículo 115 de la Constitución dijera, 115 entonces, dijera, para ser gobernador de un estado se requiere ser nativo de él, nativo, uh-huh, no distinguieron, nativo de él, o contar con una residencia efectiva mínima de 5 años antes del día de la elección. Y si uno lee el diario de debates, te das cuenta por qué nativo y por qué la residencia. Lo de la residencia no es un capricho, ni es una ocurrencia del constituyente, porque en ese momento consideraron que 5 años, vivir 5 años en un estado era suficiente para conocerlo, para conocer más o menos la idiosincrasia de la gente, cuáles son sus necesidades, sus causas, y así quedó. Y en el mismo constituyente hay discusiones de que, basta con que sea ciudadano, no, que sea nativo, es decir,
que haya nacido en el estado. Y si no nació en el estado, pues que venga a vivir a él y que tenga 5 años radicando para que tenga un elemental conocimiento de lo que sucede. Eso se discutió desde 1917. Ese artículo no se ha cambiado. Hoy es el 116, cambió de número. Pero esa parte está exactamente igual. Y los asesores de esta persona, pues yo creo que deberían de revisar un poquito la historia, conocer un poquito cómo se ha venido formando nuestro cuerpo normativo y jurídico en el país. La Constitución, pues, General de la República dice se necesita ser nativo. Y si no eres nativo, entonces con que cumpla 5 años. Dicen los defensores oficiosos, bueno, es que hay 4 o 3 exgobernadores, el mismo gobernador actual que no nació en Oaxaca. Oye, yo no sé si alguna vez pasaron por alguna escuela de derecho quienes le están asesorando. A ver, yo quiero decir, yo no sé si el señor gobernador Gabino Cue nació en Oaxaca, no lo sé. Ellos dicen que no, pero sí sé que rebasa con mucho los 5 años de residencia. Fue presidente municipal, fue secretario técnico en el gobierno del estado, fue, senador, rebasa con mucho los 5 años de residencia. Me consta que el exgobernador Deodoro Carrasco nació en Oaxaca, porque pues, yo fui una gente cercana en su gobierno. ¿Qué se decía? Que pero ellos dicen que nació en Puebla. Ajá. Vamos a suponer que sea cierto. Caray, fue senador de la República, fue coordinador de la campaña del licenciado Eladio Ramírez, fue secretario de Planeación, rebasa con mucho los 5 años de residencia. Don Jesús Martínez Álvarez, dicen que nació en Jalisco, no lo sé. Pero caray, toda su vida en Oaxaca, hombre, fue subtesorero, ¿cuántos años del gobierno del estado? Presidente municipal, secretario general de gobierno, diputado federal, toda una vida en Oaxaca. Les sobra la residencia, tienen muchísimo más de 5 años viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí puede ser gobernador del estado una persona que no nació en Oaxaca, sí puede ser, siempre y cuando cumpla con los 5 años de residencia. Pero además aparecen en las redes sociales las gacetas oficiales del Estado de México, en donde precisamente Alejandro Ismael Murat Hinojosa, ratifica su domicilio, ¿no?, en el Estado de México por el fiat de notaría que tiene, ¿no? Creo que hasta 2014 va y ratifica esa residencia en el Estado de México. Eso, pues, lógicamente, pues, o vive allá o vive acá, ¿no? Claro, no puedes tener 2 residencias. Y dicen, no, es que tiene la credencial de elector aquí y es que se le permitió ser candidato a diputado hace 3 años. Pues sí, pero los hechos eso no lo hace ni nativo ni residente. Nada más, platicando con alguna persona que sabe de estos vericuetos, ¿no? Dice, mira, esta persona puede llegar a registrarse como candidato en su partido, serán los propios militantes de su partido quienes lo impugnen, se puede ir hasta el Tribunal Electoral Federal. Y me dice, el Tribunal Electoral no puede ir en contra de lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia. Así es, esa es la vía. Pero además, a ver, yo diría una cosa, Mónica y Raúl, de verdad, con todo respeto, porque esto no es un asunto personal con él, es simplemente tratar de explicar, cuando a mí me preguntaron una opinión, pues de decir, a ver, señores, lo que la Corte resolvió es esto, y lo otro es otra discusión en la que nos hemos metido innecesariamente, porque además desgasta más para él, al candidato, al aspirante, lo expone hasta y además ridículo. Es algo que él debe manejar y saber perfectamente. Aquí los que tenemos o queremos tener claro el tema somos los ciudadanos, y qué bueno que nos los expliquen a detalle para saber si procede o no procede. Fíjense, dicen que el artículo 23 de la Constitución le da derecho, lo que se conoce como el derecho de sangre, el jus sanguinis, por ser hijo de oaxaqueño. Esa es precisamente una de las discusiones importantes en el Constituyente del 17. Y hay jurisprudencia, hay varios casos, les puedo mencionar el caso de Quintana Roo, que lo escribo en mi artículo, en donde la Corte dice, no señor, no por ser hijo de quintanarroense tienes derecho a ser gobernador. Ustedes se acordarán de un caso que fue muy mencionado, el caso del licenciado Bartlett, que quería ser gobernador por el estado de Tabasco, y decía, es que yo soy hijo de tabasqueño, y no se le permitió. Fue gobernador, sí, pero de Puebla, en donde nació. Y casos como ese, que están asentados en la jurisprudencia, demuestran pues que el ser hijo de oaxaqueño no te hace nativo. Puedes ser ciudadano, sí, claro, tienes derechos políticos y todo, sí, pero no te hace nativo, y la Constitución dice nativo
o con residencia de 5 años. Miren, voy a poner un ejemplo. Imagínense una persona que nació en Durango. Su papá es chihuahuense, su mamá es yucateca y él tiene 10 años viviendo en Guerrero. Si eso fuera cierto, lo que nos están queriendo decir, esta persona podría ser gobernador de los 4 estados. Sí, claro. ¿No? Y llegar bueno, miren, voy a ponerlo más claro. Mi esposa es hija de un chiapaneco. Mi suegro, que en paz descanse, era chiapaneco, de Pichucalco, Chiapas. Le digo a mi mujer, oye, pues vete de candidata a gobernadora a Chiapas, porque eres hija de un chiapaneco. Pues claro que no se puede. O cuántos no han venido a Oaxaca, a radicar a Oaxaca, y tienen hijos en Oaxaca, y son oaxaqueños, y orgullosamente oaxaqueños, y tienen acceso y derecho a todo lo que en el marco de la ley se... Es obvio que no se puede, ¿no? Sí, pues, sí podría ser mi esposa gobernadora de Chiapas, sí. Si se va a vivir 5 años, como dice la Constitución. Sí. ¿No? O sea... Es elemental, pero bueno, en medio de estas cosas, yo lo que repito es, yo doy una opinión jurídica, lo sustento en jurisprudencia, es decir, resoluciones de la Corte que se vuelven ley, 5 resoluciones en el mismo sentido constituyen jurisprudencia y se vuelven ley, y cualquiera que quisiera en un momento determinado impugnar una candidatura, pues acude a las jurisprudencias, ¿no? Y el juzgador tiene que ajustarse a lo que la ley dice. Así que yo no sé si realmente tengan posibilidades o no, pues eso ya sabrá cada quien si cumple los requisitos. Yo lo primero que digo es, cuando uno aspira a algo, a lo que sea, aspiras a ser secretaria general orgullosamente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, aspiras a ser presidente de la sociedad de alumnos de tu escuela, aspiras a ser presidente del colegio de abogados, de ingenieros, aspiras a ser presidente municipal, diputado o gobernador, lo primero que haces es revisar los requisitos. ¿Cumplo los requisitos para hacerlo? Sí, bueno, entonces voy y me registro. Claro, hay que checar los estatutos, ¿no? Y demás. Pues, y checas los estatutos y todo. ¿Para qué te expones? Las reglas del juego. ¿Para qué te expones a que adentro mismo te digan, oye, sí, qué padre, mira, pues serías una excelente líder, pero no cumples los requisitos? Claro. Entonces, aguántate tantito para la otra. Esto es lo que está pasando. Lo primero que hay que hacer es revisar si se cumplen los requisitos constitucionales, los requisitos legales y las normas internas de cada organización política. Si los cumples, adelante. Quien se quiera registrar y quien quiera participar en este proceso deberá de saberlo. Y si alguien, a sabiendas que no los cumple, llega y se presenta y se registra, sabe que está expuesto a que alguien lo pueda impugnar y lo echen para abajo. Ahora bien, sí se necesita la impugnación. Se necesita que alguien lo impugne para que se lo puedan echar para abajo. Bueno, puedes correr la suerte de que nadie te impugne y llegas, ¿no? Pues sí, eso es posible, pero bueno, me parece que es un riesgo innecesario, sobre todo en estos momentos en donde los partidos políticos tendrán que seleccionar pues a gente competitiva. Yo no tengo duda que para este proceso va a haber 3 alianzas grandes en este estado, en este proceso, ¿no? Más ahora que ya ve que dicen, no, pues hay que sumar al PRD, al PAN, al Movimiento Ciudadano, a Morena, al PUB, a todos, ¿no? La intención es, fíjate, no, porque hasta eso no dicen lo importante, son los ciudadanos, y dicen, no, lo importante es no dejar al PRI que regrese, ¿no? Claro. Entonces las condiciones se ponen así y bueno, yo simplemente expreso una opinión jurídica. Será el tribunal el que resolverá si tengo o no tengo razón, o si tienen razón ellos, si es aplicable el 23 o no. A mí no, eso no me quita el sueño. Lo único que sí me preocupa es que a partir de una opinión, que además me solicitaron en un programa de radio, empieza una serie de ataques y de cosas. El mismo viernes, y lo voy a referir porque no sé si ustedes tengan conocimiento, pero el viernes anduvo ahí un personero entregando documentos en todas las radiodifusoras y en los medios, tratando de descalificar a Hernández Fraguas con una mentira, ¿no? Lo único que han hecho es actuar porrilmente, tratar de descalificarlo, mandar mensajes amenazantes, estar tratando de cuestionar lo que no han sido capaces de responder jurídicamente. No son capaces de
demostrar que mi opinión está equivocada y entonces pretenden descalificar, ¿no? Pero bueno, pues allá ellos, cada quien con sus cosas. Dos últimas preguntas, así rapidísimo. La primera, lo que circuló también ayer a través de WhatsApp, donde dicen, bueno, pues es que José Antonio Hernández Fraguas llevó a Alejandro Murat a registrarse como candidato del PRI plurinominal, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Si yo fuera esta persona, ya hubiera corrido a estos estrategas, ¿eh? Y si es abogado, pues ya lo hubiera mandado a estudiar primer año de Derecho. Te voy a decir claramente, porque lo que mandaron, que además es un anónimo, todos sabemos quién lo trajo, pero es un anónimo. Dice, Fraguas registró a Alejandro Murat como candidato a diputado plurinominal. Primera mentira, no es cierto. El registro de los candidatos en el proceso de 2012 fue en marzo. La aceptación del registro de los candidatos en el Instituto Federal Electoral entonces fue en marzo de 2012. Yo tomé posesión como representante del PRI en el Instituto Federal Electoral en octubre de 2012. No era yo representante y por lo tanto yo no lo registré. Primera mentira. El representante era un entrañable amigo Sebastián Lerdo de Tejada, que en paz descanse. Él era el representante y a él le correspondió en ese momento registrarlo. Primera mentira, pues, o sea, ya con eso se cae todo. Pero fíjate qué grave. Registraron al señor como candidato a diputado plurinominal. Ni siquiera han distinguido sus brillantes estrategas que son distintos requisitos los que se necesitan para ser candidato a gobernador y para ser candidato a diputado. Decía la Constitución vigente entonces, en el 2012, para ser candidato a gobernador se necesita ser nativo del Estado o tener una residencia mínima de 6 meses, no de 5 años como se establece para gobernador. No se cumplían ni los 6 meses por el dato que acabas de mencionar, ¿sí? Raúl, de la notaría en el Estado de México, ni siquiera cumplían los 6 meses, pero bueno, lo registraron. Pero la Constitución también dice, para ser candidato plurinominal como lo fue, se necesita ser nativo, originario de alguno de los estados que forman parte de la circunscripción. No lo es. O tener 6 meses de residencia. Tampoco las tiene. Se registró, pasó su registro. Nadie lo impugnó. Sí. Y bueno, finalmente no llegó porque iba en un lugar de la lista que ya no le permitió, no le alcanzó para llegar a ser diputado. Pero porque nadie lo impugnó, ¿eh? Pero ahí, quienes estos estrategas brillantes que vienen a entregar estos anónimos, lo único que están haciendo es exponerlo, porque entonces mintió 2 veces, el señor candidato entonces, mintió 2 veces. Ni tenía la residencia de 6 meses como lo establecía la Constitución, ni era originario de ninguno de los estados que conforman la circunscripción. A eso se exponen con este tipo de cosas, anónimos. Díganme si no estamos cayendo en un nivel bajuno, de perversidad, pretendiendo descalificar a alguien que emitió una opinión política y jurídica. Ahora lo hacen hasta con anónimos y falsos, porque ni siquiera se tomaron la molestia de revisar cuando entré como representante del PRI al Consejo General del IFE, y dicen, Fraguas lo registró para demostrar, ¿no? Un poco para demostrar, pues lo único que me obligan es a demostrar que el señor, al solicitar su candidatura, mintió 2 veces. Ya para finalizar, además, perdón. Para finalizar, José Antonio Hernández Fraguas, ¿tiene alguna aspiración? ¿Lo vamos a ver en las boletas el próximo año? Yo siempre he manifestado una aspiración clara y abierta. Yo creo que cualquier político que se dedica profesionalmente a esta actividad, para cualquiera sería un honor coronar una carrera política de más de 30 y tantos años, con el cargo más importante en el Estado, la gubernatura. Y por supuesto que yo soy un aspirante al gobierno del Estado, pero lo soy respetuoso de mis compañeros, de los demás aspirantes, pero sobre todo respetuoso de las leyes y de las normas. Y de los tiempos. Y de los tiempos. Conozco las reglas, porque soy integrante del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. Conozco las normas, porque pues más o menos he entendido ya ahora de derecho electoral. Sé los riesgos en los que incurre quien anda haciendo actos anticipados de campaña, quien no tiene la capacidad de demostrar el origen lícito de los recursos que está usando para promoverse, quien hace promoción personal, lo que está estrictamente prohibido en el artículo 134 de la Constitución. Por eso yo no ando ni caminando, ni recorriendo, ni haciendo mítines, ni haciendo reuniones, ni inventándome cosas. Quien tenga la necesidad de posesionarse
en las encuestas, pues que lo haga, con el riesgo que implica. Porque, bueno, pues ahora ya los partidos políticos ya no dejan pasar fácilmente cuando se cometen errores, cuando hay faltas a la ley, cuando hay violaciones graves, como estas que digo, actos anticipados de campaña, procedencia indebida de recursos y promoción personalizada. Por eso mis aspiraciones están sujetas a los tiempos. Es una aspiración legítima que la he formado y que está sustentada en muchos años de trabajo. En muchos años de trabajo yo afortunadamente siempre he estado expuesto al escrutinio público. He sido candidato 6 veces, la gente ha votado por mí, quien no ha querido no vota. Pues yo no soy monedita de oro, pues a muchos les caeré mal, pero he tenido la oportunidad de construir una trayectoria sólida. Yo camino solo por las calles de Oaxaca, camino con la frente en alto, la gente me conoce, ahí estoy en las encuestas. No sé si muy alto, si muy bajo, yo no voy a decir que soy el número 1, pero ahí estoy en las encuestas sin necesidad de andar violando la ley. Es estrategia de cada quien, que lo hagan, que se hagan responsables de las consecuencias. Yo por lo pronto sí ratifico, Raúl y Mónica, una aspiración, es muy legítima, pero también lo digo, me apego estrictamente a lo que la ley dispone y a lo que disponen las normas internas de mi partido. Entonces pronto, ya falta muy poquito. Yo creo que estamos hablando de semanas para que salgamos a dar la pelea interna, ¿no? Y que no se olviden de lo más importante, no es como cuando una pareja se está divorciando y entre ellos se quieren comer vivos, pero se olvidan de lo que es prioridad. El cuidado y la estabilidad emocional, mental y física de los hijos. Qué buen ejemplo. Entonces, pareciera que los partidos políticos están en esa situación, se quieren despedazar dentro del mismo partido, en otros partidos, y se olvidan de lo que es prioridad, las necesidades del ciudadano y de la situación que vive Oaxaca. Y usan unas prácticas tan deleznables como el porrismo y los anónimos y las amenazas, que bueno, yo no sé, suponiendo que llegaran, que libraran todos estos obstáculos que la misma ley les impone, suponiendo que llegaran, pues bueno, ¿cómo van a hacer para lograr la unidad? Si se dedican a golpear. Tienen años golpeando. Cuando uno da una opinión jurídica, entonces les resulta la piel muy sensible, ¿no? Pero bueno, cada quien su responsabilidad. Bueno, pues ojalá y haya más sensibilidad, pero a las verdaderas necesidades de los oaxaqueños. Claro, ojalá claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, y felicidades por el trabajo al frente del sindicato, de verdad. Muchas gracias por este espacio, Raúl. Muchas gracias por recibirnos y yo siempre estoy a sus órdenes. Vamos efectivamente a echarnos unas buenas entomatadas o unas enchiladitas de coloradito, algo, ¿no? Algo rico. Domingo con la familia, muchas claro gracias. Que sí. Gracias que al tenga licenciado José Antonio Hernández Fraguas, gracias por esta plática aquí con los amigos de Resonancia Radio. Vamos a la pausa y regresamos rápidamente. Atrápenos en las redes sociales. Twitter, @StirSecciónWax. Facebook, StirSección Oaxaca. Y visite nuestro portal en internet www.stirseccionoaxaca.com.mx.